esto con mi mamá. Cuando yo pensé que las historias estaban fuertes, llega esta para decirme ni madres. Esta está peor. Literal, esta historia está con madre. Es una historia corta, hermana, pero ¿para qué necesitamos alargar esta historia si el puro título me da... Todo comenzó hace aproximadamente 2 años cuando yo vivía con mi mamá y mi papá. Entonces ellos deciden que nos cambiamos de ciudad y nos cambiamos pues a iniciar una nueva vida los tres. Llegamos a una colonia que la verdad es que yo para empezar no me quería ir de la casa de donde estábamos, pero bueno, pues los papás, ¿no? Y en esa colonia estaba el cucaracho, mi exnovio. Así que yo lo empecé a tratar, o sea, de repente pasaba o yo salía y nos veíamos, pero nunca pasaba nada porque a mí no me dejaban tener novio. Cabe recalcar que yo era una niña de casa, nada callejera, nada fiesta. Bueno, para ese entonces yo tenía 14 años. Así que, como les digo, nos veíamos, pasábamos, nos aventábamos miraditas, besitos y todo, pero nunca nada. Hasta que un día el cucaracho decide ir a decirme y a declararme su amor y a decirme que yo le gustaba, entonces yo le dije, men, tú también me gustas a mí. Así que como les digo, yo era una niña bien, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a pedir permiso a mi casa, pues para poder salir tranquila y no estarnos escondiendo, porque pues igual vivimos en la misma cuadra, güey, nos van a descubrir. El cucaracho súper lindo me dijo, sí, la verdad tienes razón, ¿no? Vamos a tu casa, yo hablo con tus papás y les pido permiso. Mis papás lo aceptaron súper bien, les digo, como yo era muy estudiosa, mi papá y mi mamá eran muy accesibles conmigo porque yo nunca les daba problemas. Así que cuando el cucaracho habló con mis papás, todo, o sea, neta, increíble. Comimos los 4, mi mamá súper buena onda, mi papá también, todo padre. Hasta que yo duré 5 años de relación con este cucaracho. Entonces llegó un momento en donde mis papás ya empezaban a tener muchísimos problemas y mis papás no eran de pelear, o sea, mis papás de verdad nunca fueron unos padres problemáticos o que se la pasaban discutiendo, jamás. Entonces pues a mí se me hacía muy raro lo que estaba sucediendo con mis papás y yo un día le pregunté a mi papá que por qué peleaba tanto con mi mamá y él me contaba que mi mamá estaba como muy extraña, que no le contestaba el teléfono o que mi mamá se la pasaba en las noches en el teléfono, en la madrugada, y 2, 3 veces mi papá la cachaba ahí y mi mamá escondía el celular, pero no sé, o sea, como que mi papá pensaba que andaba con otro tipo. Nunca se imaginó que con mi vato, güey. A mi novio le encantaba ir a mi casa, o sea, este cucaracho le encantaba que estuviéramos en mi casa y nunca estábamos solos, siempre estaba mi mamá porque mi papá se la pasaba trabajando, entonces él no estaba, siempre estábamos mi mamá, él y yo. Y un día pasó lo peor. Nos fuimos a dormir ya en la noche, todo bien, y de repente escucho a mis papás gritar, pero de una manera que jamás los había escuchado pelear. Ellos estaban en la sala discutiendo y yo pues no sé, como que me dio miedo y no supe si bajar, no supe si dejarlos porque como nunca había vivido esa experiencia, pues no sabía qué hacer. Así que me levanto y cuando bajo las escaleras veo a mi papá en lágrimas, horrible, horrible. Y entonces mi papá corre y me abraza súper fuerte y yo estaba muy confundida, no sabía qué hacer. Y mi mamá gritaba como, perdóname, perdónenme, y yo así como, pero, ¿qué te perdono? Pues resulta que mi mamá estaba acostada y mi papá como que un día se enfadó y dijo, ya, a ver, ¿con quién hablas? Le quitó el teléfono en la madrugada y descubrió que estaba hablando con mi novio. Pero no cualquier tipo de mensajes. O sea, mensajes de amor, de estoy enamorado de ti, estoy enamorada de ti. Y yo de... Entonces les digo, cuando yo bajé a ver la discusión, cuando mi papá me abraza, en ese momento que me abrazó me empezó a contar toda la verdad y me empezó a decir eso, que mi mamá andaba con mi novio. Que mi novio en ese entonces tenía 19, 20 años aproximadamente. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo, yo pensé que era una broma, yo pensé que eso pasaba en las novelas, no, de verdad fue algo muy impactante que hasta la fecha no he podido superar. Mi mamá no le importó su propia hija y se metió con mi novio, muchísimo más chico que ella. Después nos contó que cuando mi papá se iba a trabajar o cuando yo estaba en la escuela, mi novio iba a la casa con mi mamá y hacían sus cosas. Y en los mensajes mi papá le descubrió que este chavo le pedía dinero a mi mamá y mi mamá le daba dinero que recibía de mi papá. Y fue así como mi papá y yo decidimos irnos a vivir solos a otra ciudad y ahora estamos felices, pero yo sigo en recuperación con todo esto. Cuando era pequeña, mi papá solía viajar mucho los fines de semana por trabajo. Y yo siempre lo acompañaba en sus viajes.